asignar a cada uno de los grupos. Ya para el día, quiero ver, el transcurso de hoy y mañana, ya voy definiendo ya cómo están esos grupos. Solo quería, bueno, en total me salen 10 grupos, ya voy a hablar un poco de eso. Y por otra parte es que voy a hacer la parte introductoria de esta unidad que se llama el pensamiento pedagógico desde el helenismo hasta la ilustración. ¿Me permite un momentito? Bueno, estaba diciendo que los vamos a organizar así para esta segunda unidad y que además de eso, lo que sería esta semana estaría haciendo la parte introductoria sobre eso. Bueno, y bueno, la otra cosa es que según la última revisión que he hecho, voy a enumerar los grupos y he colocado nada más, y ojalá que estén, ¿verdad? Como la persona que aparece primera para reportando el grupo. Eso no quiere decir pues que digamos haya responsabilidades de todos los miembros para que eso pueda funcionar. Por ejemplo, donde está Nelly Elizabeth Navarro sería el grupo 1, Stephanie Flores Ortiz grupo 2, Dayana Michelle Serrano grupo 3, Wendy Maribel Alfaro grupo 5, perdón, 4. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, entonces sería, Wendy Maribel sería el grupo, Wendy Maribel Alfaro, grupo 4, eh, Julio Ariel, 5, Melissa Abigail, 6, Clelia Guadalupe, 7, Brenda Alicia Martínez, 8, Sadi Isis Emperatriz sería el grupo 9, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan y han tenido contacto o comunicación, ya sabrán que ustedes pertenecen a ese grupo. Ahora, la pregunta es, si alguien no está incluido en grupos o hay un nuevo grupo, me gustaría que me lo digan. O si yo todavía me he saltado algún grupo, también me dicen que hace falta algún grupo. Bueno, así está la cuenta de, me salen 9 y no sé si habrá alguna inquietud por parte de ustedes sobre esa organización de los grupos. Eh, yo no estoy en grupo. Bueno, mire, la verdad es que me gustaría que eh, levantaran la mano cuántos son los que no están en grupo. Levanten la mano, por favor, los que no están en grupo. Y levántenla ahí para poderlo ver. Solo está Kimberly, Lisbeth, Kimberly. ¿Quién más no está en grupo? José. Me gustaría que no bajaran la mano, por favor, para poderlo anotar. Kimberly puede, así que Kimberly, Lisbeth,
Galdames. ¿Quién más no está en grupo? Había levantado a alguien la mano ahí y la volvió a bajar. José David. ¿Quién más? José David Mejía. ¿Alguien más? Bueno, al momento solo Disculpe, tenemos. licenciada. Dígame. Cristian. Este, mi grupo creo que no lo mencionó, es el que está en el sí, creo. Sí, claro. Nel, La permítame, representante. Ese grupo no lo mencionó. permítame, quiero revisar acá. Ahorita. De todas formas, como ya ahí tenemos agotado ese grupo, ya cuando ustedes me confirmen exactamente quiénes son los miembros, yo voy a generar otro grupo de foro para que ustedes ahí puedan colocar los nombres. Vamos a ver, ahorita. Clic. Permítame, René. Permíteme, el compañero que estaba antes, ¿cuál me dijo? ¿Quién está el nombre primero para poderlo identificar en el grupo? ¿Que no aparece? Nelcy. ¿Cómo? ¿Gladys? Nelcy. Nelcy Verónica Morales López, licenciada. Permítame, Nelcy. Vamos a ver, Nelcy. Nelcy Elizabeth Navarro Sánchez. No, Nelcy Verónica Morales López. Ok, ahí está ya Nelcy. Permítame. Nelcy Verónica Morales. Sería Morales el grupo López. 10. Sí, sería el grupo 10, Nelcy. Bueno, tenemos a José David y Adriana Marcela. No, Adriana Marcela. Ese sería. No. Adriana, ¿puede subir la mano, por favor? Adriana Marcela. Buenos Adriana días, Marcela. licenciada. Sí. Buenos días, Adriana. Yo más bien un comentario. Mi grupo Dígame. no lo mencionó y el primero es Mario Ernesto Alvarado. Mario Ernesto. Es que Mario Ernesto aparece en 3 listados. Y sí, en 3 foros, pero está en uno donde está el grupo. Muy bien. Entonces ustedes serían el grupo 11. Mario Ernesto. Ok. Mario Ernesto Alvarado. ¿Me puede decir, sería el grupo 11? ¿Hay un grupo que tenga menos de 8 miembros? Por favor, ya les di los números de los grupos. ¿Hay algún grupo que tenga 8 integrantes? ¿O menos de 8? ¿Hay alguno que tenga menos de 8? Clic, mira, fíjese que de nuestro grupo, el 8, se sale un integrante. 8. ¿Y cuántos hay, Éramos 11, pero se salió Axel. Ya estuvo, ya están 10. No. Así está bien. Así está bien. ¿Hay alguien que tenga 9? ¿El grupo que tenga 9? Sí, nosotros, el de Nelly 9, tenemos 9 integrantes. Nelly. ¿Dónde está Nelly? ¿Quién es su primer nombre que aparece en su grupo? Nelly Elizabeth. Vaya, Nelly, ahí se iría José David. ¿José David está ahí? José David. Tome nota, por favor, comuníquese que con Nelly Elizabeth Navarro. ¿Qué otro grupo tiene 9? ¿Qué otro grupo tiene 9? ¿Qué otro grupo? Bueno, me gustaría que esto, pues, si hay alguien más que se va a conectar después, no lo sé, para saber si realmente está haciendo. Y mire, otra cosa que les quería comentar. Fíjense que yo he duplicado este enlace. Y entonces la idea de duplicar el enlace, y tal vez aquí uno de ustedes habrá experimentado, es que no, digamos que la gente que entra un poco 5 o 10 minutos más tarde pueda entrar. Entonces no sé si están en un solo enlace o algunos han entrado a un segundo enlace que está paralelo. Entonces no pasa nada
si ustedes accesen al primero o al segundo, y eso da mayor oportunidad para que no tengan ese problema que cuando ya está muy lleno, eso se puede hacer. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿No? Bueno, lo revisan. Entonces, Kimberly, Elizabeth, por favor, pendiente para poderla ubicar en un grupo. Bueno, la otra cosa es que yo les decía que ya estábamos organizando todo eso. La otra cosa con las notas del parcial, los que, digamos que ahí yo necesito calificar los tipo ítems que están en ensayo. Ese tipo de ítems que son ensayo, donde se les pedía a ustedes que escribieran, que definieran, entonces eso significa que yo tengo que calificar. Cuando yo ya vaya calificando, entonces ustedes ya les va a ir apareciendo su nota. O sea, ya ustedes han generado una nota, pero no la pueden ver porque no está cerrado. La voy a cerrar yo cuando vaya calificando a cada uno de esos. Bueno, miren, veré si en el transcurso de esta semana yo puedo ya ir como cerrando eso y ustedes se van a ir dando cuenta sobre eso, ¿verdad? Muy bien. La otra cosa bueno, eso es lo que les quería decir con respecto a eso. Ahora, ¿está Dagoberto por ahí? ¿Dagoberto? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos allí una segunda pestaña en el campus. En esa segunda pestaña, y si todos pueden tener acceso al campus, está ya la unidad 2, ¿verdad? En esa segunda pestaña ya aparece lo que va a comprender la segunda unidad, que es estudiar el desarrollo histórico de la educación, identificando la estructuración, el tiempo, modelos y principios, según el desarrollo histórico de las sociedades, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precisamente todo lo que es el pensamiento pedagógico desde el helenismo hasta la ilustración. Cuando se está planteando el tema del helenismo y la ilustración, es que, digamos, que está relacionado con el desarrollo de las sociedades. Y esa evolución de las sociedades tiene también un punto de partida. Ese punto de partida precisamente es lo que a nosotros nos permite como tener una idea mucho más clara de qué trata. Y vaya, digamos que qué influencias tuvimos como país a partir del descubrimiento, la colonización, todo eso, fue toda la parte del desarrollo occidental, que es la educación griega y la educación romana. Pero ahí estamos hablando de un avance mucho más mayor de lo que es la educación. Entonces, me gustaría que, bueno, he puesto aquí 2 videos que los vamos a ver y uno lo van a ver en casa porque es un poquito más largo, pero sí para poder introducir de manera general cuál es el abordaje que tenemos sobre eso. ¿Podemos abrir la página, por favor, donde dice educación primitiva? Dago. Muy bien. Fíjense que es un documento muy interesante que hay una explicación histórica sobre cómo este autor explica lo que en el tiempo ha evolucionado la educación. Eso significa que lo titula como la educación y lucha de clases de Aníbal Ponce, que es un enfoque muy bonito en el sentido que cuenta cómo las sociedades han ido evolucionando y cómo, ¿por qué pone la lucha de clases? Porque cuando se va constituyendo toda la sociedad, se va haciendo una marcada diferencia de las clases sociales. ¿Y qué son las clases sociales? Las clases sociales precisamente se constituyen como en un momento las sociedades van a acumular riqueza, van a acumular bienes, van a acumular personas, etc. Y eso se convierte en una cuestión económica. Y por supuesto que perdón, en esa estructuración que se hace la sociedad, vamos a encontrar diferentes formas de cómo se explica y esa evolución de las mismas sociedades y cómo esas sociedades también tienen algún elemento común que los hacen, pero eso es lo que, digamos, vamos a tratar de poder explicar. Según eso, Dagoberto, ubíquese en la tablita en la página 9,
¿verdad? Ustedes también pueden colocarse en la página 9, ok, un poquito más grandecito para que los puedan, yo les voy señalando algunos puntos importantes de la lectura. 9, allí, 9, 9, 7, 8, 9. En la tablita, allá donde tiene 118 a la par, pongan 9. Ahí, cabal, muchas gracias. Bueno, un poquito más grande. En la primera página. No, ahí está bien. No. Ahí está, excelente. Entonces acá un titulado importante es sobre la educación en la comunidad primitiva. O sea, de que tendríamos que tener muy claro cuál ha sido el desarrollo de la sociedad y la primera que está en lista es la educación en la comunidad primitiva. La sociedad, la comunidad primitiva, una forma de establecimiento de un tipo de sociedad y que a partir de eso, cómo se va desarrollando en el tiempo. Este enfoque, por supuesto, va sobre la base de cómo, digamos, la filosofía marxista o la filosofía materialista va explicando que todo lo que evoluciona ha sido producto de la evolución de la materia. Este es el enfoque que estamos tomando en este momento. Entonces ahí, digamos que una de las cosas que plantea, donde habla la colectividad pequeña. Entonces dice que la colectividad pequeña, asentada sobre la propiedad común de la tierra y la unidad por vínculos de sangre, eran miembros, individuos libres, con derechos iguales, que jugaban su vida libres a sus derechos iguales, que jugaban a su vida las relaciones de los consejos, formando democráticamente por todos los adultos, hombres y mujeres de la tribu. Lo que se producía en común era distribuido en común, independientemente de lo consumido. Entonces, fíjense que, como pueden ver, se hace una descripción de la colectividad, ¿verdad? Y que, por supuesto, que hay una categoría que ahí aparece de tribu, una colectividad donde hay una unión de personas, hombres, mujeres, niños, y que precisamente satisfacen algún tipo de necesidades como ellos van resolviendo su vida. Pero sí, este punto es importante porque no se termina. Ya verán ustedes que cuando empecemos a estudiar cómo se va terminando, porque esa forma de unión, esa forma de cómo es que la gente va adquiriendo capacidades, habilidades, claro, las mismas necesidades que vamos dando. Entonces aquí podemos identificar lo que es la parte de la comunidad, la parte de la tribu y cómo se unían, pero no estaba marcada precisamente por una diferenciación de clase. Cuando me estoy refiriendo a eso es que no está distribuido todavía y que por lo tanto gozan de todos esos derechos, y lo que es el territorio, lo que es la tierra, eso es lo que ayuda precisamente a poder, digamos, ir desarrollándose entre ellos mismos. Y vean pues que esto de alguna manera, por supuesto que va a tener una cosa muy importante, porque hay mucha historia sobre eso, pero nosotros tenemos que seguirle la pista el tema educativo, porque en eso andamos, analizar en la historia, en la sociedad primitiva, cuáles fueron los elementos, cuáles fueron los rasgos, cuáles fueron los indicios de que eso generaba algún tipo de educación, ¿verdad? Entonces, significa entonces que allí, por ejemplo, un paje, por favor, donde dice la ejecución de determinadas tareas, la ejecución, ahí, exacto, ahí. Ahí fíjense que dice, la ejecución de determinadas tareas que un solo miembro no podía realizar, impuso precozmente un comienzo de la división del trabajo, a la diferencia entre los sexos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que otro elemento importante era de que las necesidades se iban elevando y aparece ahí la necesidad de la división de las tareas. Por supuesto que ahí dice precozmente, o sea, es que la necesidad hace que eso se vaya cubriendo y que a partir de ello, digamos, qué actividades eran para las mujeres y qué actividades para los hombres. Eso es un dato muy interesante porque
digamos que va, digamos, va a generar generó un entendimiento, y ese entendimiento era lo que de alguna manera se va a traducir posteriormente en una transmisión de capacidades, de responsabilidades, etcétera. Entonces, allí dice, cómo bajo el mismo techo eran muchos los que vivían, a veces la tribu integrada, integra la dirección de la economía, entregada a las mujeres, y no era como en nosotros un asunto privado, sino una verdadera función pública, socialmente tan necesaria como la de proporcionar los víveres a cargo de los hombres. Aquí se hace una marcada diferencia, y por eso es que quienes producían los alimentos y quienes preparaban los alimentos, esa es una situación. Se pone así porque ahí se hizo la necesidad de que alguien tenía que quedarse en casa para poder preparar eso, y precisamente se le asigna a la mujer, y que el hombre sale, digamos, a buscar esos alimentos o producir esos alimentos. Por lo tanto, que ahí se está asumiendo como que las mujeres tomaban una responsabilidad de qué es lo que le correspondía hacer, y eso es una cosa muy importante. Entonces, por supuesto que aquí habla como algunos ejemplos naturales que podemos y que todavía podemos observar en la naturaleza, que dice que entre los bosquianos actuales, por ejemplo, las mujeres no solo cuidan del campamento, sino que recogen además las larvas, hormigas, langostas, y son tan conscientes de la igualdad de sus derechos con el hombre que, según cuenta Paul Dexcamp, no dan hormigas a sus esposos cuantas veces fracasan esto en la cacería. Bueno, la situación está de que esa acumulación de experiencia y de responsabilidades significaba entonces que alguien tomaba decisión, alguien tomaba la iniciativa, y que otro elemento que posteriormente lo podemos identificar en este análisis es que ese sistema inicial de la sociedad primitiva se caracterizaba por el tema del matriarcado. Matriarcado quería decir que eran las mujeres como la de la iniciativa, las organizativas, las de la reproducción, las del cuidado de la familia, pero era una situación que se generó por la misma necesidad. Pero eso describe como una gran ventaja en el sentido de que se generó como alguna comodidad o algún entendimiento que se iba distribuyendo ese tipo de tareas. Y al final hay un parrafito que dice, si en la comunidad primitiva las mujeres estaban con respecto a los hombres en un plano de derecho, los niños no les iban a la saga hasta los 7 años, a partir de los cuales debía ya vivir sus expensas. El niño acompañaba a los adultos en todos los trabajos, los compartía en la medida de sus fuerzas recibidas en recompensas. Iguales alimentos que otros. Este es otro dato importante, porque entonces quiere decir que a los hijos, fíjense que están poniendo como diciendo, bueno, ya tiene 7 años y que, bueno, ya está grandecito, ya tiene que aprender y tiene que colaborar. Pero ¿qué significó ese punto exactamente? Es que ese hecho, esa situación y esa exigencia entre los hijos ya implicaba una cuestión educativa. O sea, no estamos hablando ni siquiera de teorías pedagógicas, ni teorías educativas, nada, sino que cómo a partir de ese momento es una situación que se va a generar ya hay un lenguaje, ya hay una división del trabajo, pero sucede algo. El tema es la parte de la imitación y cómo a partir de la imitación se va incorporando y que eso se va reproduciendo en los niños, y que ya los niños ya saben, o más, eso le garantiza poder ir, digamos, sabiendo qué es lo que le corresponde hacer. Entonces dice ahí, la educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia difusa del ambiente, gracias a una insensible y espontánea asimilación
con su entorno. El niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes referenciados por el grupo, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, hablábamos de en la primera unidad, como dice, la educación es un hecho o un fenómeno social. Justo esto es una muestra de cómo se determina toda esa parte de que somos capaces nosotros de adaptarnos, de asimilar, de desarrollar un lenguaje, de desarrollar habilidades, etc. Entonces, por supuesto que esto es importante porque ya se va encaminando sobre todo eso y por supuesto que va, digamos, dice, la diaria convivencia con el adulto le introducía las creencias y las prácticas que su medio social tenía por mejores. Desde las espaldas de la madre, colgando dentro de un saco, asistía y entremezclaba la vida de la sociedad, ajustándose a su ritmo y a sus normas, como su madre marchaba y sin cesar de un lado para otro. El niño adquiría su primera educación sin que nadie le dirigiera expresamente. Eso, o sea, de que esa relación que el niño tenía con la madre y el padre y todas aquellas actividades que tenían que realizarse ya estaba encaminado a eso. Y fíjense que eso no está lejos de la experiencia que cada uno de nosotros tiene, porque digamos que el grupo familiar, su grupo familiar, bueno, en el grupo familiar está el padre, la madre o solo la madre y la madre tiene que hacer esas dos funciones, pero lleva a sus hijos en esa dinámica de responsabilidades, de desarrollo de hábitos, lo manda a la escuela, etcétera. Pero en su casa, su padre, su madre, su grupo familiar le está enseñando, ¿sí? Le está enseñando. Entonces eso puede uno pensar, pero que eso no puede valer. Claro que sí, tiene un alto valor y que ese valor, ¿verdad? Que tiene, se complementa en lo que es ahora sistemáticamente y organizadamente la escuela, ¿verdad? Entonces, esto no es que haya desaparecido, sino que lo mantenemos porque precisamente nuestra condición nos permite ir aprendiendo sobre eso. Y entonces allí en donde dice, más adelante, dice, los adultos explicaban a los niños cuándo las ocasiones le exigían cómo debían conducirse en determinadas circunstancias. En el lenguaje trato grato, los educadores de hoy decíamos, en las comunidades primitivas la enseñanza era para la vida y por medio de la vida. Es que también esto sí es, pues, o sea que nosotros aprendemos valores, desarrollamos emociones, pero nuestro grupo familiar no se va quedando en el olvido. Nuestro grupo familiar siempre estará presente porque también usted formará su grupo familiar o ya tienen un grupo familiar. Entonces deben de saber cuál es esa digamos, responsabilidad que tienen sobre esa parte. Entonces, quiero que también aquí hay un dato importante y que este autor lo está diciendo y pongan atención, dice, los niños son mimados por la madre y si en algún momento de importancia llegan a ser castigados, el padre a su vez castiga al impaciente, entregados a su propio desarrollo del buldún, como dirían siglo más tarde, el got, y no sé cómo se pronuncia esa, pero dice los niños no dejaban por de convertirse en adultos acordes a su voluntad impersonal. Por supuesto, o sea, el ciclo de vida, eso está en nuestra naturaleza como personas, como humanos. Significa entonces que sí, el ciclo de vida era tan normal como los que tenemos nosotros. Y por supuesto que en esos diferentes ciclos él iba creciéndose, él iba madurando, desarrollándose y a la vez incorporando todo aquello que sus padres les entendían. Entonces vean ustedes que cómo inicia esa historia, cómo inicia toda esa parte y eso significativamente nos deja una inquietud precisamente pensar cómo precisamente se va desarrollando toda esa parte de la educación. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, vamos a ver, ahí dice, ahí hay un apartadito que tal vez lo sombrea
Dagoberto y dice, y así como resulta evidente, el niño no debe concurrir a ningún instituto para aprender a hablar. Ahí, aquí abajo donde dice y así, y así. Entonces, aquí lo que está diciendo es que no necesariamente estaba establecido una escuela para poder, digamos, irse a desarrollar. Esto va a suceder posteriormente, pero lo que yo quiero acatar acá, es que dice que la educación en la comunidad primitiva era en función de la espontánea de la sociedad. ¿Por qué de la espontánea de la sociedad? Porque era lo que surgía, era lo que se necesitaba, no estaba pensado. Y cuando estábamos analizando los conceptos, educación sistemática, no sistemática, educación formal y educación no formal, es que precisamente es que aquí solo era la educación asistemática, o no sistemática, perdón, no sistemática. La educación espontánea, todo lo que podía suceder. Entonces dice que la educación en la comunidad primitiva era una función espontánea de la sociedad, un conjunto de igual título que el lenguaje o lo moral. Claro, como había una experiencia acumulada de los padres, es que esa experiencia se iba desarrollando en la medida que ellos también iban creando instrumentos, iban produciendo, iban satisfaciendo sus necesidades, iban creando formas de vida, etcétera. Todo eso que estoy enumerando tendría que ver precisamente sobre esa parte. Y entonces dice, diremos por eso que el primitivo no recibía una educación de acuerdo a su naturaleza. Es que sí había una educación, sí por la naturaleza que requiere expresar la esencia del hombre tal como aparecería al sustraerlo de las influencias sociales. Salta a los ojos lo absurdo, la de la pregunta. Jamás en ningún momento se ha dado un hombre con tales condiciones. El hombre, en cuanto es hombre, es social. Claro, o sea, de que esas categorías de cómo nosotros nos convertimos en entes sociales es por esas relaciones, es por esa convivencia y que precisamente es lo que vamos a compartir y que difícilmente podemos nosotros tener eso. Bien, entonces aquí puede sombrearme Dagoberto, donde dice, el hombre hasta miembros de la tribu. Es una cita del hombre. Por favor, le pueden dar una lectura y luego un comentario. 2 minutos o 3 minutos para que ustedes puedan hacer un comentario. Cuando yo indique, pues ustedes me dicen una o dos participaciones sobre eso, pero por favor léanlo, esa cita.
Bien, ¿hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacer un comentario sobre esa cita? Hola, hola. ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando? ¿Puede levantar la mano alguien que quiera participar? Aquí tengo una mano. José David. ¿Está ahí, José David? Bueno, no dije que se fuera. Bueno, el asunto está de que precisamente esta cita dice, el hombre de las comunidades primitivas tenía él también su concepción del mundo, aunque nunca la hubiera formulado expresamente. Esa parte es importante porque tampoco no existía una astronomía, no existían estudios, sencillamente él tenía un contacto con la naturaleza. Pero habían cosas que se preguntaba de la misma existencia, por qué existían fenómenos, por qué llovía, por qué tanto, digamos, situaciones que se generaban. Entonces ahí, por eso dice que no tenía una concepción del mundo, ¿verdad? Pero estaba en esa relación con el mundo. Y precisamente eso de esa relación que nosotros estamos haciendo es una de las cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Por eso esa concepción del mundo, ¿quién posteriormente la va a plantear? La van a plantear los filósofos, ¿verdad? Esa es un elemento, es un tema muy interesante que los filósofos empiezan a plantear sobre la existencia del mundo, la existencia de las cosas, la existencia, o sea, hay así como tantas preocupaciones y por supuesto cuando la primera, digamos, ciencia le podemos decir que se va a desarrollar en este tipo de sociedades posteriores, porque esto va cambiando, es el pensamiento filosófico. Y precisamente el pensamiento filosófico nace en esta dinámica de cómo explicarse la existencia del mundo. Y por supuesto, otra de las cosas importantes que está, digamos, planteando esto es que dice, puesto que en la organización de la comunidad primitiva no se conocían ni rasgos ni jerarquías, el primitivo supuesto que la naturaleza estaba organizada en igual forma, ¿verdad? Entonces, ya el tema de la naturaleza es una situación que va a generar esa discusión. Por otra parte, dice, su religión fue por eso una religión sin dioses. Digamos que, fíjense que el tema religioso es algo que tiene que ver con la necesidad espiritual. Al plantearse qué somos, cómo somos, de dónde venimos, por qué existimos, nace esa necesidad de una explicación. ¿Y cuál es la explicación que ellos llegaron? Que era algo sobrenatural, sobrenatural, fuera de lo que es el mundo o las personas. Y por eso es que ellos crearon su primera religión sin dioses, tal como lo conocemos ahorita. Pero sí hubo una denominación de dioses para ellos, que era el agua, el rayo, la siembra, la tierra, todo eso para ellos significó que tenían una relación con ellos y que eso de alguna manera les daba una explicación de la existencia y que por lo tanto ya tienen esa necesidad de todo eso. Entonces, por eso acá el autor plantea la religión sin dioses, ¿verdad? Por eso dice, los primitivos creían en efectos, en fuerzas difusas que impregnaban a todo lo existente, de la misma manera como las influencias sociales impregnaban todos los miembros de la tribu. Eso pues, de alguna manera, es importante que podamos nosotros poder tener ideas de cómo precisamente esto, se va desarrollando. Por eso en la siguiente dice, desde esa concepción del mundo, la única posible en la sociedad rudimentaria, en que todos los miembros ocupaban un sitio igual en la producción derivada, lógicamente, del ideal pedagógico. Entonces aquí ya se habla de un ideal pedagógico, pero ese ideal pedagógico era en la medida que
las relaciones, los entendimientos, las explicaciones, fíjense que ya se está, digamos, como generando. Y por eso dice, al cual los niños debían ajustarse, el deber ser en el cual está la raíz del hecho educativo. Les era sugerido por medio social desde el momento mismo de nacer. Con el idioma que aprendían a hablar, recibían una cierta manera de asociar las ideas. Entonces, esa manera de interacción entre la madre, el padre, el niño lo va asimilando y por supuesto que el niño no necesita así como clase, ¿verdad? No, entonces ahí hay una situación de la imitación, que precisamente es un elemento que nos permite a nosotros hacer precisamente esa parte. Y digo, no tampoco esto sigue dándose en esa relación de la familia, la relación de la madre o el padre. Por eso es que los niños y las niñas se sienten muy, muy felices con la madre y el padre, pero también pueden ser infelices si no tienen ese contacto con ellos o existe algún tipo de maltrato. Entonces ahí muy niños pueden ser, pero entienden, ¿verdad? Entienden y que son rechazados y eso pues tiene un efecto en las personas. Por lo tanto dice, nada veían, nada sentían, sino a través de las maneras consagradas en su grupo. Su congruencia era el fragmento de la conciencia social y se desenvolvía dentro de ella. Claro, o sea, de que esa parte de las relaciones sociales es lo que nosotros le denominamos socialización, ¿verdad? La socialización en que el grupo, la tribu, ahí se socializaba, intercambiaba y también existían formas de cómo subsistía y esas formas de subsistencia que fueron muy diversas y básicas es lo que les permitió ir desarrollándose. Bueno, aquí hay una pregunta al final donde dice, ¿en qué consistía ese ideal? ¿En qué consistía ese ideal? O sea, estamos hablando del ideal pedagógico de la sociedad primitiva. Ese ideal pedagógico dice, en adquirir hasta hacerlo imperativo como una tendencia orgánica, el sentimiento profundo de que no había nada, absolutamente nada, superior a los intereses, a las necesidades de tribu. Por supuesto, aquí nadie estaba peleando quién tenía más tierra, quién tenía más esclavos, quién tenía más producción. Y bueno, hasta el momento, en esa forma básica de organización de la tribu, tampoco no estamos hablando de ya una diferenciación de estructuras. ¿Verdad? Estamos hablando de que hay una necesidad básica educativa, pero eso no quiere decir que no se dieron, cómo no se dieron. Ya las vamos a encontrar por acá, cómo es que se van posteriormente a ir surgiendo. Por eso aquí dice que se identifican con los intereses comunes del grupo y se realizan igualmente en todos los miembros de manera espontánea e integral. Espontánea en cuanto no existe ninguna institución destinada a inculcarlos. Integral en cuanto cada miembro se incorpora a menos bien todo lo que dicha comunidad es posible recibir y elaborar. Entonces, ya digamos, estamos viendo que lo de comunidad primitiva, más bien, la palabra que te pone comunidad, es una comunidad, pero que en esa comunidad se van estableciendo relaciones de entendimiento. Y esas relaciones de entendimiento es lo que le va a posibilitar igualmente tener un nivel de desarrollo. Por eso dice aquí, este concepto de la educación como función espontánea de la sociedad, mediante la cual la prole se asemeja a los adultos. Exacto en la comunidad primitiva. Eso de la prole es el grupo familiar, los hijos, las hijas. Y dice, dejó de serlo en cuanto la comunidad primitiva se fue transformando lentamente en sociedades divididas en clases. Este es claro, es lo que le estaba ya diciendo, adelantando. En que eso se iba creciendo, las necesidades iban aumentando, pero hay un punto donde ya hay una, digamos que la división del trabajo ya fue una primera división, lo que hacía el padre y la madre y los hijos, pero ahora acá ya digamos se plantea como el desarrollo que ellos van teniendo y se van transformando y aparece el concepto de la sociedad dividida en clases.
en clases sociales, en sociedad dividida en clases sociales, en la sociedad primitiva, era precisamente una diferenciación de funciones, de trabajo, etc. Por eso dice, la aparición de las clases sociales tuvo probablemente un doble origen. El escaso rendimiento del trabajo humano y la situación de la propiedad común por la propiedad privada. Ese es otro elemento importante, porque cuando justamente solo existió propiedad común en la sociedad primitiva. Pero cuando esta evolucionó, se transformó, desapareció y se convirtió en propiedad privada. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Lo más próximo a nosotros, propiedad privada. Tiene tantas casas, tantos terrenos y con un detalle. Y es propiedad de su familia, es propiedad de sus hijos y es propiedad de la señora o el señor. Cuidado con eso. El concepto de privacidad precisamente tiene una connotación muy fuerte. Fuerte en el sentido de que al hacer este cambio, también ya deja de ser la mujer la que va a tomar las decisiones. Se acaba. Y deja de ser una sociedad matriarcal y pasa a ser una sociedad patriarcal. Porque a partir de el surgimiento de la propiedad privada es que ya se van diferenciando otra forma de ver esa relación. Entonces acá dice que cómo aparece precisamente esa parte. Dice que la distribución de los productos, por ahí está, la distribución de los productos, la administración de la justicia, la dirección de la guerra, la inspección del régimen de riego, exigieron poco a poco ciertas formas de trabajo social algo diferente del trabajo propiamente material. Hacemos este enumerado de cosas, que es lo que hace una diferenciación de clase. Fíjense que ya estamos hablando, los que se dedicaron precisamente a diferentes actividades, ¿vea? Que precisamente es eso. Permíteme un momentito, por favor. Disculpen. Bueno, entonces estaba diciendo, ¿verdad?, de que cómo a partir de esa diferenciación, ya estamos hablando de unas categorías bastante fuertes, porque dice, imagínense ustedes, ya estaban hablando de cómo es que la distribución de los productos, la administración de la justicia, la dirección de la guerra, entonces la inspección de régimen, de riego, etcétera. Y poco a poco ahí faltó también lo que es la parte religiosa, porque ya existía la parte religiosa y eso ya va marcando una diferenciación de cómo se va, digamos, estableciendo y va, digamos, en adelante eso va a ir convirtiéndose en otra cosa.
Entonces, eso precisamente a nosotros nos sitúa en una situación de que podemos pensar, ¿verdad? Cómo es que se va dando todo eso, pero además de eso, fíjense que hay una categoría muy interesante que está al final donde dice la aparición pues de un grupo de individuos liberados del trabajo material era una consecuencia inevitable de la ínfima productividad de la fuerza humana del trabajo. O sea, de que de alguna manera ya digamos se va generando un nivel de desarrollo, de entendimiento y diferenciación de situaciones. Entonces quiere decir que ya se va a generar un grupo que va a pensar sobre todo cómo está organizada la estructura, ¿va? Pero estos que están pensando de cómo ya tienen organizado todo eso, entonces ahí dice una situación al final donde dice aunque bajo la tutela de la comunidad, puesto que no se les reconocía de ninguna preeminencia, los funcionarios, esa es la palabra interesante, los funcionarios, y ustedes pueden decir y pensar ahora, como nosotros tenemos diferentes instituciones, tenemos funcionarios y que esos tienen la labor de poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, esos que se dedicaron a pensar y a ver cómo funcionaban los demás, entonces ya ellos se convierten en otra categoría. Pero dice que recibieron una custodia de determinados intereses sociales. Derivaron de esto los últimos una cierta exaltación de poderes. Fíjense, qué interesante, porque aquí ya se genera esa categoría de poder. En la comunidad nadie tenía poder, pero como se fue estructurando y fue llenando satisfacción, entonces se genera eso del poder. Ahora dice, el encargado de distribuir los víveres, por ejemplo, disponía de algunos hombres que cuidaban de los depósitos. Y luego dice la importancia de nuestro objeto destacar, sin embargo, que las clases sociales que llegaron a ser después privilegiadas empezaron desempeñando funciones útiles. Digamos que precisamente cuando vemos nosotros esta estructuración de nuestra sociedad responde precisamente a esa parte, cómo nosotros pensamos y decimos, cómo es que nace esa distribución, cómo es que se clasifica la sociedad, por qué hay una desigualdad social. Pero es que la historia comienza aquí, ¿verdad? Porque ya se va, digamos, haciendo una diferenciación de los que tienen privilegio y los que no van a tener privilegio. Bueno, y además de eso, aquí hay otra, en la página 13, Dago, por favor, al inicio, hay otra cosa interesante cuando dice la íntima relación pero este es un ejemplo anterior de cómo la sociedad egipcia, digamos, es como ya la sociedad egipcia es una cuestión más elevada de organización o de tipo de sociedad. Y aquí hacen esa referencia, pero voy a esperar un poco cuando ya empecemos precisamente a estudiar cada una de las tipos de sociedades. Entonces acá hay una parte que se dice que donde está el 2, donde está el número 2, segundo dice, por esta división de la sociedad en administradores, en la página 13, ahí, por esta división de la sociedad en administradores y ejecutores no hubiera conducido a la formación de clases tal como hoy la conocemos, si otro proceso paralelo no hubiera realizado al mismo tiempo. Claro, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto, se ve sencillo, pero ha generado y ya ha marcado una diferenciación muy profunda de lo que fue totalmente diferente lo que fue la comunidad primitiva. Entonces, esta categoría dentro de la sociedad, lo que son administradores y ejecutores, por supuesto que va allá en adelante empezó a generar otro tipo de ver cómo se iba haciendo una diferenciación. Por eso dice, las modificaciones introducidas en la técnica, especialmente en la domesticación de los animales y su aplicación a la agricultura como auxiliares del hombre. Este fue otro elemento importante. La domesticación de animales. Claro, ellos vivían de la caza, se defendían de los animales y todo, pero había que dominar algunos animales. Pero esos animales, los que tenían fuerza y los que fueron capaces de poderse someterse. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos las gallinas, vemos los perros, vemos las bestias lo que conocemos, ¿va? Los caballos, los asnos, todo eso,
se sometieron a ese proceso porque ellos necesitaban incrementar fuerza, necesitaban alimentarse. Y en ese sentido es que ya hay una diferenciación sobre esa parte de la domesticación de los animales, porque también va a marcar diferencias, quiénes lo hacían y quiénes se beneficiaban de ello. Y por otra parte también dice, habla de otra cosa muy interesante, de un excedente. El excedente es una ganancia. Excedente se refiere a una ganancia. Vamos a ver. Por favor, hasta ideologías, márquemelo por favor, Dago. Vamos a ver si... vamos a ver, ahí. Por favor, denle una lecturita esa. Y luego yo voy a indicar quién me la va a leer en voz alta. Y ese que me la va a leer me tiene que identificar qué elemento importante puede encontrar en ese parrafito. ¿Qué va a ser? Bien, ¿hay un voluntario o voluntaria? Hasley, ¿puede dar la lectura? Hasley, ¿Cómo dijo? ¿puede darle lectura a eso que ha marcado Dagoberto? Que lo lea, dijo. Así es, lo que está marcado. Un excedente de productos apareció así el intercambio de los mismos. Hasta entonces exiguo adquirido un vuelo que fue subrayando necesariamente las diferencias de fortuna. Cada uno de los productores aligerado un poco de trabajo. Se dio a producir no solo para sí, sino también para cambiar con las tribus vecinas. La posibilidad del ocio apareció por primera vez, ocio fecundo, henchido de consecuencias remotísimas que no solo permitió fabricar otros instrumentos, buscar materias primas, sino reflexionar además sobre esas técnicas. Es decir, crear los rudimentos más groseros de lo que se llama después ciencia, cultura, ideologías. Gracias. Fíjense que aquí la palabra clave es un excedente, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, los conceptos se van surgiendo precisamente porque ¿qué está relacionado? Un excedente es una ganancia, un excedente es que me pertenezca a alguien, ¿verdad? Propio. Y ahí también es otra situación, al irse especializando tanto la tribu, va tomando esas características. Y por supuesto que ese excedente, dice, apareció por el intercambio, y que ese intercambio posteriormente va a ser lo que se va a acumular fortuna, ya es otro concepto.
Entonces tenemos tres cosas, lo que es el intercambio, lo que es la fortuna que está en relación al excedente. Entonces eso también es otra situación que se va desarrollando y que va surgiendo y que tiene pues como mucho fuerza en lo que conocemos y como nosotros también establecemos toda esa otra relación. Pero fíjense que hay otra categoría donde dice, abajito dice, cada uno de los productores aligerado un poco de trabajo. Se dio a producir no solo para sí, sino también para cambiar con tribus vecinas. Como ya eso se iba extendiendo. Las posibilidades de ocio apareció por vez primera, ocio fecunda, deschido de consecuencias remostísimas que no solo permitió fabricar a otros instrumentos, buscar materiales primas, sino reflexionar además sobre esas técnicas, es decir, crear rudimentos más groseros de los que se llamara después ciencia, cultura y ideología. Es que digamos que eso que nosotros manejamos, explicamos, ya digamos es producto de la acumulación del desarrollo de todas las sociedades que han existido y que por ejemplo pues tiene que ver con las formas de existencia, de dominación, de definición, etcétera. Ciencia, cultura, ideología. Por supuesto que este autor lo está planteando como ocio, las posibilidades de ocio. No todos estaban, digamos, haciendo esas funciones de cómo se hacía el control sobre la distribución de las diferentes actividades con diferentes formas de producción, sino que también eso en la historia ha evolucionado. Ahora, para bien o para mal, pues nosotros somos parte de desarrollo de ese tipo de sociedades y como eso también es determinante y hay que entenderlo de esa manera. Por eso dice, el trabajo del hombre, al aumentar su rendimiento, adquirió cierto valor, ¿verdad? Claro, esos valores iban a estar en función a quién le beneficiaba ese tipo de situaciones, pero también empieza a generarse otro tema complicado. En la siguiente, Dago, por favor, que quiénes acumulaban más y cómo adquirían eso. Y por eso aquí dice, más tan pronto como el bienestar de la tribu se acentuó bajo el impulso de la nuevas técnicas, los prisioneros de guerra empezaron a ser apetecidos. Imagínense cómo significa de que hablamos de una categoría del ocio en la anterior, ¿va? Entonces quiere decir que esos del ocio ya no estaban dispuestos a someterse a procesos de comunitarios. Y por eso es que esos se iban como marginados o se iban aislando los que no se sometían a ese sistema de la comunidad de lo que establecía la tribu. Por lo tanto, dice que ya digamos esos empezaron a ser apartados, pero se convertían en para otras tribus una fuente de riqueza para ellos. Y eso, por eso dice que empezó a generarse, los prisioneros de guerra empezaron a ser apetecidos. Significa entonces que eso de ser apetecidos, ya digamos en esta parte, ya hay guerra. Claro, empieza a dividirse, ya no están dispuestos a compartir ni nada. Entonces, pero el ocio hace una diferenciación de los que no quieren someterse y los convierten en prisioneros y que los prisioneros posteriormente, esos van a ser vistos por otros como pueden ser una fuente de generar ganancia. Y bueno, pues con esto, fíjense, dice, los prisioneros de guerra empezaron a ser apetecidos y por eso dejó de vivir la condición que se convertiría en esclavos. Esa es otra clave, la de los esclavos. Los esclavos, que eran las mismas personas que ya no estaban dispuestas a someterse al proceso, los iban apartando, pero otras empezaron a ver cómo podían generar ganancias a través de eso. Entonces, esto de los esclavos también es interesante que también lo ponemos. Vamos a hacer ahorita una pausa, pero yo tengo un video ahí, Dago,
y me gustaría que lo pusiéramos para que también el video permítame, el primero, que es pequeñito. El otro lo van a ver en casa ustedes para que puedan entender todo eso. Pongamos, Gustavo, la educación. Espero que se escuche. Sí. Y pongamos atención y vamos vinculándolo todo eso. Sonido, Dago. Hablar sobre la historia de la educación y la pedagogía. Acompáñanos. Han estado presentes desde las primeras generaciones de la humanidad, desde cuando los nómadas buscaban las maneras de perfeccionar sus técnicas en la caza y en la supervivencia, de manera espontánea, en el proceso de enseñanza. La educación en la historia no es un hecho aislado de otras ramas, sino que está conformado por diversas orientaciones, como lo es la filosofía, la religiosa, la social y la política. Los primeros sistemas educativos se caracterizaban por enseñar sus creencias religiosas y culturales. En Egipto, aparte de la religión, se enseñaban principios de escritura, ciencias, matemática y arquitectura. Por otro lado, en la India se manejaba casi el mismo sistema. La única diferencia era que el budismo era la religión que tenía mayor fuerza y los sacerdotes eran los docentes. En China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio. Y en Grecia se daba el mismo valor a la gimnasia que a las matemáticas y a la música. Tradiciones básicas del mundo occidental. Los sistemas educativos en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. La educación de la antigua de Sócrates, Platón, Aristóteles y Sócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo de los griegos era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir su posición de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. La Edad Media. Durante el siglo IX, el rey Alfredo apoyó la creación de instituciones por toda Inglaterra que eran dirigidas por los monasterios, pero siglos atrás, Persia y Arabia, aproximadamente entre el siglo VI y el siglo IX, tuvieron instituciones que se encargaban del estudio de la ciencia y el lenguaje. Durante este tiempo, las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo de Europa occidental. La escolástica tenía como propósito fundamental unir los postulados de la teología cristiana desde una perspectiva lógica con los postulados filosóficos de Aristóteles y otros pensadores griegos. Para esta misma época también aparecieron las primeras universidades en Italia, Francia, París, Oxford y Cambridge. En el desarrollo de la educación superior durante la Edad Media, los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia en los estudios europeos. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana, que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de lengua y literatura griega emigraron desde Constantinopla a Italia. El espíritu de educación durante ese tiempo está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas en Mantua, donde se introdujeron temas como la ciencia, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los profesores durante más de 400 años. Desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. Este siglo fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban al desarrollo del conocimiento científico. La creación de estas y otras organizaciones facilitó el intercambio de ideas y de información científica y cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Nuevos temas científicos se incorporaron en los estudios de las universidades y de las escuelas secundarias. Más adelante, en el siglo XVIII, se estableció el sistema escolar en Prusia. En Rusia empezó la educación formal. Durante el mismo periodo se introdujo el método monitorial de enseñanza,
por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos, monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación a gran medida. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, Italia, España y otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de América Latina, en concreto Argentina y Uruguay, miraron hacia Europa y Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus instituciones. Tomó las experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. Y por último, el siglo XX, también conocido como la educación centrada en la infancia. Aparece la educación progresista, que era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países en América Latina. El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas de Asia y África. Es a partir de ese momento en que surge la concepción de la escuela como la institución básica que educa al hombre para la lucha consciente por alcanzar los objetivos que persigue el Estado. Gracias a todas estas etapas, hoy podemos disfrutar de una educación que cuenta con métodos pedagógicos y que se preocupa por la conexión entre estudiante y profesor para lograr el objetivo principal, que es la adquisición del conocimiento. Muchas gracias, Dagoberto. Y volvemos a la página 17, en el cuadrito. Entonces, fíjense que eso es así como darles un abanico, ¿verdad? Cómo la sociedad, cómo ha evolucionado, cómo surge la escuela, cómo surge la universidad, cómo se van desarrollando las sociedades. Y precisamente, pues, responde a este punto de partida porque realmente marca una situación importante de cómo inicia toda esta parte. Por supuesto que estas sociedades primitivas en su evolución posteriormente se van a convertir en civilizaciones antiguas. Y por ejemplo, ¿cuáles civilizaciones ustedes han escuchado? La civilización griega, la civilización romana, egipcia, china, hindú, y una gran diversidad. Estamos hablando del continente viejo, así lo vamos a denominar, pero paralelamente en nuestro contexto latinoamericano también hubo desarrollo de estas sociedades, pero no eran precisamente como producto de la evolución de las sociedades primitivas. Pero esas sociedades primitivas habían alcanzado también un gran desarrollo. Y hay tres muy importantes: los mayas, los aztecas y los incas, ¿verdad? Ya ustedes, más de alguno, les ha llamado la atención cómo se desarrollaron nuestras propias civilizaciones y que tenían un nivel de desarrollo y tenían muchas cosas en avances científicos. No, bueno, por ejemplo, los mayas tenían un calendario tan exacto. La numeración maya tiene un impacto ahorita en un sistema que utilizan en la parte digital de lo que estamos utilizando ahorita. Entonces, esa es otra mirada que debemos de tener sobre eso. Ahora, volviendo precisamente a estas comunidades primitivas originarias de América Latina, fueron interrumpidas. ¿Cuándo fueron interrumpidas? Cuando se dio el fenómeno del descubrimiento y la conquista y posteriormente la colonización. Entonces ahí va cambiando todos los escenarios, los estilos de vida, los sometimientos y todo eso. Pero bien, eso es lo que el video, digamos, nos da así una ubicación contextual en el tiempo, cómo se ha ido desarrollando eso. Pero para, digamos, ir, ya cerrando esta parte, lo que está dando la pauta para que se termine esta educación primitiva, en la página 17, ahí donde dice, vamos a ver, donde dice, quiero ver, la familia, aquí está, la familia. Dice, la familia patriarcal
que se organizó sobre la base de la propiedad privada. O sea, aquí hay un cambio. Yo le estaba hablando de que inicialmente era la madre la que tomaba, la que mandaba, etc. Pero cuando esto va evolucionando, se convierte en lo que se denomina la familia patriarcal. Patriarcal, ¿qué significa patriarcal? Es el dominio del padre, el dominio de los hombres, ¿verdad? Y eso está hasta estos días, o sea, eso no ha desaparecido, pero que sin embargo hay movimientos, hay estudios en que marcan que debe de haber una tendencia a desmontar toda esa estructura, pero no será tan fácil porque tiene un fuerte componente organizativo muy profundo en todas las sociedades, pero que sin embargo en otras sociedades sí se ha avanzado precisamente en eso. Entonces dice que aquí ya hay un punto de partida sobre eso. Marx dice, y al surgir esta del patriarcado, dice, da la base, sobre la base de la propiedad privada. Entonces la propiedad privada también viene a ser un componente muy fuerte donde se va estableciendo toda esa parte. Y por otra parte, ¿por qué? Dice, Marx señaló con agudeza que estaban ya en minúsculo todas las contradicciones de nuestro mundo de hoy. Un poco de autoritario que representa la clase que oprime y una esposa sumisa que representa la clase oprimida. Esto es bien importante porque así bien sencillo se establece una relación de poder de dominación y dominado. Y en este caso, claro, se invierte una relación muy desigual entre hombres y mujeres. Por eso precisamente esto también lo vemos expresado. Entonces, el autor también dice, antes de abandonar la educación de este hombre primitivo en el momento de su transición al hombre antiguo. Entonces, precisamente el estudio que van a iniciar ustedes y presentaciones tienen como punto de partida el desarrollo de la sociedad antiguo. Y aquí él lo inicia con el hombre antiguo. Y entonces dice, señalamos como rasgos que interesa en especial esta observación de gran valor en el instante en que aparece la propiedad privada y la sociedad de clase. Pero ya vimos por qué surge la propiedad privada y la sociedad de clase, ¿verdad? En esa diferenciación y en esas relaciones que se van diferenciando. Vemos asomar también como consecuencia necesaria de la religión con dioses, la educación secreta, la autoridad del padre, la sumisión de las mujeres y los niños, la separación entre trabajadores y los sabios, sin dejar todavía de prestar funciones socialmente útiles. Claro, es que esto no desaparece, sino que hay una inversión de dominación y de relaciones. O sea, quiénes van a decidir, quiénes van a pensar, quiénes son los que van a tomar decisiones. Y por supuesto, aquí se adelanta un dato en cómo en las diferentes sociedades van a surgir otras categorías que de alguna manera nosotros la conocemos. Por ejemplo, los defensores armados de las obras del riego o de los depósitos de vides pasaron a ser los servidores armados del patriarca, el rey, el soberano y su familia y los funcionarios. O sea, estamos haciendo acá una forma de explicación cómo las sociedades y cómo los grupos y cómo las familias también van a ir como constituyéndose. Por eso algo hacía falta. Sin embargo, una institución que no solo defiende la nueva forma privada de adquirir riqueza frente a las tradiciones comunistas de la tribu, sino que legitimar y perpetuarse a la naciente división en clases y el derecho de la clase poseedora a explotar, a dominar a los desposeídos. Esa institución era el Estado y apareció, ¿verdad? Entonces, cuando aparece el Estado, también es otra categoría muy elevada en cuanto que desaparece todo lo que es la sociedad primitiva y se constituye todo lo que es el Estado, y que ese Estado, las primeras civilizaciones van a tener esa forma de existencia de diversas, de cómo se van a ir manifestando y por supuesto en cómo en los diferentes contextos eso se va, digamos, haciendo.
Bien, vamos ahorita a la página 20, por favor, Dago. Ahí aparece este autor, entonces ahí ya empieza como una nueva forma de explicación sobre la educación del hombre antiguo, ¿verdad? Y por supuesto que digamos que esas sociedades, cómo se denominan o cómo fueron, surgiendo. Y por supuesto que la primera es la Esparta y Atenas. Cuando ustedes escuchan Esparta y Atenas, claro, fue una civilización que existió y que está localizada, pero que ya no existe así con ese nombre, sino que todo su legado, como tuvo algún impacto en otro tipo de sociedades. Entonces, dice, el tránsito de la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases exige algunas advertencias previas para no incurrir en errores muy comunes cuando se estudian los orígenes de clases sociales, y hay una tendencia a suponer que aparece enseguida la lucha consciente entre clases. No, esto de lucha de clases será, quiero ver, ya allá por el siglo XVI, XVII en adelante, hasta ahorita el XXI, donde se va a manifestar totalmente diferente eso. Pero lo que nos interesa a nosotros precisamente es como el tema de la educación, precisamente cuáles son esas formas que se va, digamos, a plantear o se va a poder explicar, y cómo a partir de eso hay una situación muy interesante. En la página 20, siempre en la página 20, al final, donde dice, para ser eficaz, ahí, dice, para ser eficaz, toda educación impuesta por las clases poseedoras debe cumplir estas tres condiciones esenciales: destruir los restos de alguna tradición enemiga, consolidar y ampliar su propia situación como clase dominante, y prevenir comienzos de una posible rebelión de clases dominadas. O sea, de que los sistemas o las sociedades, en esas relaciones en que se va constituyendo, por supuesto que no solamente es la parte, digamos, social, sino que también, como esa estructura social va acumulando un poder económico y un poder político, y que eso establece una diferencia en cuanto a quiénes van a tener más y quiénes van a tener menos. Por supuesto que los que dominan son los que tienen más, y los dominados, que son muchos, no tienen nada. Y a partir de ello es que se establece esa relación de cómo se va a llevar todo ese entendimiento. Por eso al final, donde dice, en el momento de la historia humana, abajito, Tago, por favor, en el momento de la historia humana en que se efectúa la transición de la sociedad comunista primitiva en sociedad dividida en clases, la educación tiene por problema propio lucha contra las tradiciones del comunismo de tribu. Inculcar a las nuevas clases dominantes no tiene otra finalidad que subir la vida de clase. Claro, es que los que van ya a estructurar y a perpetuarse y a poder tener incidencia en la sociedad, tienen que crear instituciones, tienen que crear un sistema ideológico, educativo, para que esto pueda estar sumamente muy controlada, y que además de eso, cuál es el contenido y a quiénes van a tener derecho a educación, porque cuando ya se marca esa diferenciación, no todos van a tener derecho a educación, sino que solo es para algunos. Entonces, en la 21, por favor, al inicio, habla sobre el ideal pedagógico. Dice que el ideal pedagógico naturalmente no puede ya ser el mismo para todos. No solo las clases dominantes cultivan uno muy distinto al de las clases dominadas. Era lo que ya les estaba adelantando. O sea que ya se piensa cómo se va a hacer la educación, para qué va a ser, qué contenidos les vamos a dar. Básicos, ¿verdad? Básicos. Y entonces allí en lo básico, ¿qué necesitamos para que una persona pueda funcionar? Que pueda expresarse, que pueda escribir, que pueda leer, que pueda conocer matemática. Matemática. Eso, y nosotros cuando empezamos a ver
los saberes, los primeros saberes, y como esos primeros saberes, lo que conocemos nosotros, lo básico de la ciencia social, lo básico en matemática, lo básico en ciencia, en lenguaje, y etcétera. Entonces, claro, porque también nosotros tenemos un proceso de desarrollo en cuanto a nuestras capacidades intelectuales y que ya marca una diferencia qué tipo de contenido hay que darles. Por eso dice aquí y habla del ideal pedagógico para unos y para otros. En ese sentido, como cumplieron esos propósitos de clases explotadoras en la antigüedad, es lo que vamos a estudiar ahora, el rápido viaje por Grecia y Roma. Por eso es que, digamos que yo les decía, miren, de todas las civilizaciones de cuáles hemos tenido más influencia, han sido estas, Grecia y Roma. Y si digamos ahora, en el nuevo mapa, ustedes identifican todo el territorio que tuvo Grecia y Roma, pues la que más nosotros nos influyó fue las dos, que están situadas precisamente lo que ahora es España. Y entonces ustedes pueden decir, ¿y por qué fue España? Donde se desarrollaron, ahora es España, pero esas civilizaciones en todo ese territorio estuvo distribuido. Cuando se hace precisamente el tema de descubrimiento y conquista y colonización, va a ser todo ese bagaje de situaciones que van a trasladar para acá. Y por eso es que es importante estudiar por qué no fueron los chinos, no fueron los egipcios, no fueron los hindúes. Los que vinieron aquí fueron los de Grecia y los de Roma. Por eso es que también en algún momento vamos a ver cómo es que estos se presentan en una estructura de desarrollo civilizada muy interesante. Entonces aquí dice, cuando los griegos entran a la historia, ¿verdad? Cuando los griegos entran a la historia, apenas sí quedan rastros de comunismo primitivo. Las noticias más remotas indican que el matriarcado ha cedido el puesto a la autoridad paterna, a lo que viene a ser el mismo, la propiedad colectiva ha sido desalojada por la privada. Eso es como para introducir esa parte. Los jefes militares o basileus eran todavía elegidos por la comunidad, aunque ya había tendencia de transmitir las funciones de los padres a los hijos desde el siglo X al siglo VIII, ¿verdad? Después de Jesucristo, porque también aquí el tema de religioso tiene un componente muy fuerte, y eso lo vamos a identificar cuando entremos precisamente en este tipo de sociedad. Entonces hay como dos referencias cuando estamos analizando antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces esto es importante que se tome en cuenta, porque aquí es después de Jesucristo. Las tribus griegas vivían de manera casi exclusivamente agrícola. Cada familia formaba todo se bastaba a sí mismo. En tales condiciones no podían vender a los sumos, sino su pueblo. No compraban también. Entonces aquí un poco cómo empieza a emerger o cómo se va a denominar de estas sociedades que venimos hablando en lo que es la parte del tema de lo que es la civilización griega, ¿verdad? Y precisamente la civilización griega tiene en su desarrollo, digamos, partes de lo que es la arquitectura, lo que es la pintura, lo que son los filósofos, lo que es la escritura, etc. Entonces ahí también para nosotros llegó parte de la literatura, y no sé si ustedes la leyeron, la Odisea, ¿verdad? La Odisea, que precisamente esa historia es producto de cómo explican el desarrollo de esta sociedad. Entonces aquí dice que, por ejemplo, dice, en tales condiciones no podían, en ese momento no hay comercio en Grecia. Los comerciantes que figuraban en la Odisea son todos fenicios. Ya aquí es una mezcla de todas esas historias que nos explican cómo es que esas sociedades pues empezaron a tener un gran desarrollo, y precisamente cómo es que se van a llevar
van a llevar toda esa parte. Entonces, como les digo, lo que andamos nosotros buscando es esa parte educativa, cómo se va desarrollando. Al final, donde dice el escaso desarrollo, en esa misma página, dice el escaso desarrollo de los medios de producción no permitía arrojar sobre el mercado una gran excedente de productos. Sabido es que casi toda la técnica de los antiguos consistía en la fuerza humana. ¿Por qué la fuerza humana? Es que ya en esta sociedad había un grupo denominado esclavos. Esclavos, y esos esclavos eran personas. Para ellos no eran personas, sino que era alguien que se podía disponer, que podía, no importaba, pero que tenía mucha fuerza. Y la condición de ellos, por su cuestión étnica, color, resistencia, fueron digamos, denominados de esa manera. Pero por eso decía de que lo que tenían nada más era eso. Por eso dice, sabido es que casi toda la técnica de los antiguos consistía en la fuerza humana, ayudada por escasos aparatos, palancas, rodillos y planos. Si 20 esclavos no bastaban para un trabajo, se tomaban 100, 300, 1000. O sea, que podían disponer de ellos y por supuesto que eso para ellos convirtió una fuente de acumulación de excedentes, de ganancia. Entonces ellos podían disponer de toda esta población y no había nada, no había ningún impedimento porque precisamente en la condición en que se fueron constituyendo, ellos pues fueron dominados de esa manera, ¿verdad? Pero que a la vez podían disponer precisamente de todo eso. Bueno, otra de las cosas importantes sobre eso está en la página 23, Dao, por favor, en la 23, al inicio, dice, respecto a la educación que necesitaba ese hombre de Esparta y Atenas, que ya sería como una denominación con nombre y apellido de ese territorio, Esparta y Atenas, representan aspectos algo diferentes que nos importa para ir destacando poco a poco el carácter de clase de la educación entre los griegos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que los griegos, que es la categoría general donde están esos Espartas y Atenas, es como se va, digamos, quedándose, constituyéndose y qué características o qué rasgos los va a diferenciar. En ese caso dice Esparta, la expresión no es del todo exacta, ¿verdad? Es que Licurgo repartió las tierras en partes iguales entre 9 familias y que formaban las clases superiores, pero cuando quiso partir en igual forma los instrumentos del cultivo, no consiguió imponerse. O sea, de que como ya se habían constituido en una clase superior, pues ellos en los inferiores podían definir todo eso. Ese Licurgo es ya digamos parte de la realeza, porque ya en esta constitución de la sociedad, de las civilizaciones, hay estructuras de jerarquía y representantes que precisamente hacían un tipo de trabajo que podía, digamos, constituirse como una dominación y una decisión. Y además de todo, pues estar listo ante la relación con otros iguales que se estaban desarrollando. Por ejemplo, dice, tal ejemplo, la oligarquía llamada de los iguales que concentró en sus manos casi todas las tierras y el poder. Por supuesto, como ya existía una división de los que tienen y los que no tienen, y los que tienen se iban acumulando y se iban enriqueciendo en la medida que iban dominando. Entonces aquí fíjense que surge eso de las guerras. Las guerras, una guerra pues precisamente tiene que ver con dominio, con intervenciones o con adquisición de territorio. Y toda la historia está marcada con guerras. Cuando ya en ese punto que veíamos de la sociedad primitiva, ¿cómo es que fue poniendo ojo a los que no querían someterse a la estructura de comunidad? Entonces surgen los del ocio. Pero les fue tan mal los del ocio que posteriormente ellos son los futuros esclavos para este tipo de sociedades, ¿verdad? Y que eso, miren, la sociedad antigua fue la que más ha durado en la historia de la humanidad, ¿verdad?
Y también cuando fue descubierto aquí nuestro territorio, también se trasladó esa cuestión del esclavismo. Bueno, otra cosa importante sobre eso es que también nace otra categoría que dice dueños de la tierra, donde dice dueños de la tierra, un poquito abajo, ¿no? Dueños de la tierra. Los espartanos no podían, sin embargo, vender sus lotes ni legarlos entre la comunidad primitiva, que ha quedado a espaldas y la sociedad con claro sentido de la propiedad privada, que tardará muy poco en aparecer la sociedad espartana señalada en esta etapa de transición. Entonces, por supuesto que ya dentro del desarrollo de este tipo de división de estado o de territorios que se van dividiendo en esta parte de lo que es el Esparta y lo que es Atenas, también va teniendo como una característica, digamos, cómo es que se va, digamos, conformando. Por eso dice, en retribución del usufructo de las tierras, el usufructo de las tierras es la ganancia. Fíjense que, yo no sé, pero alguna vez ustedes se han encontrado con esa categoría de usufructo. Usufructo es ganancia, ¿verdad?, de las tierras. Y, por ejemplo, acá nuestra sociedad tiene propiedad privada. Si alguien le cede a otro en herencia, pero dice que mientras vive esta persona va a usar de usufructo. Y esa palabra de usufructo se encuentra precisamente, imagínense, cuando sale. Y claro, ha prevalecido en el tiempo porque es una categoría que está dentro de lo que es la división de la propiedad privada, o más bien lo que es la propiedad privada. Y entonces esto dice, los espartanos se comprometían a prestar los servicios, especialmente a guerreros, que su clase social necesitaba para la defensa o la expansión. O sea, la defensa y la expansión, estamos hablando de que el instrumento que utilizaban para poder dominar eran las guerras, ¿verdad? Y por supuesto que el manejo de armas. Aquí ya están las armas. ¿Cuál fue la primera arma que surgió? La lanza, la punta, la piedra. Pero aquí ya estamos hablando de armas. ¿Qué tipo de armas? Espadas, las mismas piedras, pero ya hay todo un mecanismo de cómo utilizar instrumentos para destruir al otro. ¿Y qué significa destruir al otro? Matarlo. Entonces también fíjense que eso de matar, como que eso es legítimo, pero para otro es una decisión del Estado, ¿verdad?, que le es legítimo. Y el manejo de armas precisamente. Entonces, esta es una cosa muy interesante que también nosotros identificamos, pero que es producto de eso. Al fin, más abajito donde habla, siempre en la página 23, donde dice, verdad, ahí verdad, es que los más modernos historiadores de la Grecia niegan que los iliotas hayan sido siervos. Siervos también es otra categoría, o sea, estamos hablando dentro de esa clasificación de clase, de dominantes y dominados, pero más abajo de ellos estaban los esclavos. Un poco diferente de alguien que, más bien, lo que estuvo más arriba de los esclavos eran los siervos. El siervo pues también eran personas, dice, en el mismo sentido que adquiría la Edad Media, pero estos se desarrollaron cuando ya surge la Edad Media. La expresión de siervos de la gleba, que es una categoría que va dentro de esa parte, pero se trata de individuos reducidos a la absoluta esclavitud o a individuos similares, que pagaban un tributo como merece, más probable, su situación variaba muy poco en lo esencial. O sea que en esa categoría de esclavos surge el siervo, pero como alguien que se sale un poquito de la esclavitud y que puede tener un trato diferente, a eso es lo que le denominan eso. Eso de siervo también ustedes lo han escuchado en el lenguaje religioso. En el lenguaje religioso eso se dice tus siervos, o en la Biblia habla de tus siervos. Precisamente se está refiriendo a esa categoría que salió un poquito de lo que fue de los esclavos. ¿Y por qué salieron de los esclavos? A lo mejor porque ellos desarrollaron unas capacidades intelectuales desarrolladas a partir de sus propias necesidades y que eso marcó una diferencia de los demás.
Por eso dice que aquí, siempre en esa, obligadas a vivir entre una población solo a medias, sometidas y mucho más numerosa que la propia. Las clases superiores hicieron de su organización un campamento militar y de su educación el estímulo de las virtudes guerras. Claro, o sea que como se trataba de dominar y de ganar, entonces aquí estamos hablando de un ideal educativo que para esta sociedad entonces quiere decir que tenía que verse mucha formación militar y tenía que formarse a muchos en el dominio de armas, en el dominio de peleas y que se muriera también, ¿verdad? O sea que ese era un ideal. Entonces, por supuesto, si es una sociedad militar y su educación el estímulo de las virtudes de las guerras, ¿verdad? Entonces ahí se identifica que el ser militar pues se separa un poco de lo que son los esclavos. Entonces el mismo Estado empieza a preparar a esa generación. Por eso decía, desde los 7 años el Estado se apoderaba del espartano y no lo abandonaba más hasta los 45 años. Y en efecto pertenecía al ejército activo hasta los 60 o la reserva. Y como el ejército era en realidad la nobleza en armas, el espartano vivía permanentemente con las armas en las manos. Qué terrible, ¿va? Pero fíjense que nosotros conocemos una categoría militar, ¿verdad? Entonces, el tema militar surge precisamente para expandirse, para dominar, para ganar guerras. Pero lo más triste de esto es que dice que a los 40 años o 45 años, ya, ¿por qué hace esa marcada de los 45? Ya no podía estar de frente en una lucha, ¿verdad? Ahí terminaba ya el ideal propio para la guerra. Pero más sin embargo, dice, podía mantenerse hasta los 60 en reserva y que además de eso, pues era como un estatus, como una categoría. No estamos hablando de la nobleza, estamos hablando de un grupo que está al servicio de la nobleza, pero que por lo tanto el Estado toma una forma de militarismo para que eso fuera una fuente de inspiración a ser parte de eso. Entonces, yo hago énfasis en esto porque, por ejemplo, si vemos nuestra sociedad salvadoreña, también tiene una estructura militar, ¿verdad? Entonces, esa estructura militar tiene su origen también en esto, ¿verdad? Y ustedes pueden pensar en un momento, ¿y de dónde se inventaron la estructura militar? Es que ya vienen viendo cómo las sociedades necesitan todo eso para estructurarse, para defenderse, para ¿qué? Bueno, una serie de cosas que la misma avaricia o el mismo sed de dominio se va generando sobre esto. Pero muy interesante esto porque precisamente estas categorías se aplican en lo que es el sistema de militar para eso. Y la otra cosa, fíjense, que los niños, estamos hablando que el ejército solo estaba conformado por hombres y el Estado le quitaba las familias a los niños desde los 7 años. Significa que para someter a los niños de 7 años hasta los 45 es que hacían una carrera, pero todo eso es un proceso educativo, ese era un modelo educativo, ¿verdad? Y por supuesto que eso motivaba y incrementaba la cantidad de participantes en todo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Como las mujeres formaban también ese ejército y dirigían un hogar que no era todavía francamente monogámico hasta el extremo de ser frecuente el hecho de que muchos hermanos tuviesen en común una sola esposa. ¡Ay, qué triste! ¿Va? Imagínense como que dice, muchos hermanos tuvieron en común una sola esposa. O sea, de que esto también es una cosa de impacto, ¿va? Y cómo en el tiempo se le era permitido a los hombres. Y estamos hablando de la superioridad de los hombres. Y entonces la mujer, vean ustedes cómo va siendo relegada, utilizada y condenada a lo más básico de lo que le corresponde. Y eso era legal, ¿verdad? Entonces, por eso decía,
las mujeres se mantenían todavía a un nivel no inferior al del varón. Pero los caracteres de esta educación militar para hombres y mujeres tan solo conocidos que no vale la pena para detenernos en ello. Pero que sin embargo, una de las cosas que identificamos precisamente a ese modelo, a ese tipo de sociedad, es, dice, en medio, donde dice, en la página 24, al inicio, dice, asegurar la superioridad militar, asegurar la superioridad militar sobre las clases sometidas. Era el fin supremo de la educación, rígidamente disciplinada mediante la gimnasia y austeramente controlada por los eferos. Eferos era una categoría de quienes estaban encargados, era así como que les dijera, quiénes son los profesores de la clase de tal casa, y hay una distribución de disciplinas ahí. Los éforos, los 5 magistrados que ejercían en representación de la nobleza un poder casi absoluto que producía semejante educación. O sea, era una estructura, ¿verdad? O sea, ya ahí vean ustedes los rasgos, las características de cómo se estructura la escuela, cuál fue el contenido de la escuela y quiénes controlaban la escuela, ¿verdad? Entonces, muy interesante, ahí estaba a la orden de Jocinco, que producía semejante educación, salvajes, brutales, taciturnos, astutos, crueles y a veces heroicos, pero capaces de mandar y hacerse obedecer. Ahí es donde es lo que se llama disciplina militar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se transforman a las personas? ¿Cómo hacen su pensamiento? Pero por supuesto, pues el ideal educativo estaba en función de ese modelo que se constituyó y que estaba sobre la base de las guerras. Al final, donde dice, siempre en esa misma página final, dice, con su realidad descarnada, porque tiene una formación muy fuerte, con su realidad descarnada, el carácter de clase de la educación espartana se muestra a los ojos de todos. Sociedad guerrera, formada a expensas del trabajo del ílota y del comercio del perieco, Esparta poseía y gastaba el fruto del trabajo ajeno, integralmente debido en función del dominador y de guerrero y de espartano no noble. Entonces, por supuesto que se va, ya digamos, estableciendo una diferenciación, y que esa diferenciación precisamente es lo que siempre se estaba viendo la ganancia. En esa estructura militar, pues sí, lo que motivaba era la ganancia, pero había toda una preparación, ¿verdad?, en la sociedad de ellos, quienes iban a estar dispuestos a defenderlos en toda esa parte que precisamente era lo que se estaba, digamos, desarrollando toda esa parte. Y, por supuesto, ¿verdad?, hay un apartado ahí de que si había toda una estructura para la parte militar, ¿verdad?, pero también había otro grupo que también pensaba y decía cómo debiese llevarse la otra parte, de la parte siempre de cómo concebir la sociedad, cómo concebir la parte de quienes pensaban todo eso. Entonces ahí se va como a hacer otra clasificación, ¿va? Por ejemplo, dice, ahí quiero ver, en la siguiente, en la 26, ahí donde dice, los antiguos, en la 26, en la 26, 25, en la siguiente, más abajo, los antiguos, ahí está, los antiguos, ahí acaba. Dice, los antiguos, cierto es, continuaron celebrando la agricultura como la madre y nodriza de las artes, pero no hay que olvidar que la tierra fue entre ellos la forma fundamental de la riqueza, y que el labrador elogiado por los Jenofontes no es el que trabaja la tierra con sus brazos, sino que el que dirige y alienta a sus trabajadores como generales, por lo general a sus soldados.
es el que quiere ser buen labrador, dice, debe procurarse capataces dóciles y activos. Por supuesto, aquí esto es muy fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de un proceso educativo, ideológico, al servicio de y en defensa de, y hasta dar la vida de, ¿verdad? a quién le pertenece. Entonces, por eso dice que, claro está que a medida que esos obreros dóciles y activos, los esclavos aumentaban. El labrador propietario no solo se destinaba a que sus tierras, sino que empezaban a mirar como propio de sus esclavos, de pobres, el trabajo directo de la tierra y cualquier otra forma de trabajo. Entonces acá, por supuesto que ya se va generando otra categoría, otra clasificación de clase que van precisamente a tomar a los esclavos para que eso ya sea parte y eso le va a generar una condición diferente en esa división. Por eso dice, la división del trabajo fundada en la esclavitud hacía incompatible el ejercicio de un oficio con la consideración que se debe a sí mismo un gobernante. Los trabajadores son casi todos esclavos. Sentencia Aristóteles. Nunca una república bien ordenada lo administra entre los ciudadanos. Bien administrada los administrará entre ciudadanos o si admite o no conceder la totalidad de los derechos cívicos, derechos que deben quedar reservados para los que no necesitan trabajar para vivir. Fíjense que precisamente en esta explicación o este tipo de sociedad hay otros que no son militares. A estos se les denominó los filósofos, que precisamente tenían como parte de estructurar, ¿verdad?, esas visiones, esas interpretaciones que ellos hacían. Y precisamente aquí ya encontramos a Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, que es un personaje que lo vamos a estudiar, hay un grupo que lo va a estudiar, y precisamente estudiar su pensamiento muy rápido, pues estudiar Aristóteles pues es una cosa muy fuerte, muy grande, pero que va, digamos, a tener postulados y pronunciamientos precisamente como la sociedad ya constituida como Estado, cómo debe de llevarse. Igualmente, el otro que aparece a la siguiente, para Pericles y Platón. Pericles Platón, también otro filósofo que tenía, digamos, ya decía, Pericles y Fidias, no pasaba de ser más que un artesano, y por eso Aristóteles prescribe determinantemente de la enseñanza de los jóvenes nobles las artes mecánicas y los trabajos salariados, porque no solo alteran, dice, la belleza del cuerpo, sino que quitan además el pensamiento, todavía actividad y elevación. Entonces aquí como que ya existe una posición diferente, vaya, si había tanto interés en formar militares, estructuras para la guerra, entonces ellos decían que un militar, ¿cuál es la forma de un militar? Joven, muy fuerte, con mucho músculo, ¿verdad? Y fuerza. Entonces ellos preparaban a sus militares en ese, ¿y qué utilizaron? Todo el tema de gimnasia, de educación física. Entonces, todo el tema de educación física estaba centrado como elemento fundamental para formar a los militares. Pero entonces acá ya surge otra posición de Aristóteles, de Pericles, de Platón, de Fidias, que decía que no, que había que formar a las personas o a los jóvenes a un pensamiento, toda actividad y elevación. Imaginen, toda actividad y elevación. Estaban pensando que había y existía la posibilidad de desarrollar otras capacidades que no fueran solo las militares y que fuera otro tipo de ideal que llevase todo eso. Bueno, miren, vamos a seguir hablando de esto en la próxima clase. Gracias, Dagoberto, y vuélvame por favor al campus para dar algunas indicaciones. Entonces, yo creo que también va a ayudar mucho el siguiente video que van a ver en casa ustedes, ¿verdad? Y ese video, creo que voy a abrir un foro para que ustedes puedan intercambiar en este apartado de esta unidad lo que es el desarrollo, el pensamiento, cómo va surgiendo el pensamiento pedagógico.
Y por supuesto, ¿verdad? Que el interés está, ahí dice, desde el enigma hasta la ilustración. Pero aquí el detalle es que hay que hacer esta parte introductoria, cómo se va desarrollando, cómo surgen y todo lo demás. Ese video, lo ven, dura como 15 minutos, hacen un resumen y lo comentan en el foro que voy a dejar establecido, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo les deseo una feliz tarde y un buen provecho. Gracias, igual. Gracias. Gracias igual. Gracias igual. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorsi. Gracias igual. Feliz tarde. Gracias, Guru. Gracias. Feliz tarde.